retomamos las conferencias y en este caso, para mí personalmente, pues es un placer poder presentarles a Concepción de la Peña Velasco, que es catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Murcia, una gran conocedora de la escultura también del Levante, especialmente de Salcillo, y además también nos une en esta exposición un interés común por una escultura de Luisa Roldán, que es la Virgen de Valvanera, que se encuentra en la última sala, porque ella es la que dio a conocer la escultura ya hace unos años, y una escultura que, bueno, que yo creo que se ha cerrado el círculo ahora en la exposición, reivindicándolo para Luisa Roldán. Y bueno, quizás su charla en este momento es un poco para hablar no de esa pieza, que quizás el estudio lo hemos realizado otros posteriormente, sino ese concepto de la escultora como esposa o hija de escultor, ¿no? Esa importancia de las mujeres en el mundo de la escultura, que ella es una persona además muy conocedora de todo este mundo y va a ser seguramente un placer poder escucharla. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta presentación tan afectuosa y, como en el caso de Lorenzo Alonso de la Sierra, estar en el templo de la escultura es una gran satisfacción y un grandísimo honor, y son palabras de verdad sentidas. Quiero, por tanto, comenzar agradeciendo a los coordinadores Ramón Pérez de Castro, Alejandro Nuevo y Miguel Ángel Marcos esta invitación para hablar en este ciclo de esta importantísima exposición que ha sido un hito y que una deuda histórica, y sobre todo que desde la exposición del 2007 ahora se ha avanzado mucho en ese estudio y con esta exposición y lo que ha significado con ese catálogo va a ser y va a constituir una referencia. Yo he titulado la conferencia Escultora, esposa o hija de escultor, y verán en breve por qué lo he hecho así. Hablaré en primer lugar de esa Virgen de Valvanera que hizo la Roldana, como ha comentado Miguel Ángel Marcos, luego de escultor versus escultora, la obtención de la maestría entre el taller del padre y el taller del marido, Inés Salcillo y Diana Larrea, que es un poco el diálogo entre el presente y el pasado, y unas conclusiones. Con la Virgen de Valvanera me inició en este tema, que además pues casi que también era mi ópera, casi mi ópera prima, porque yo acababa de terminar la carrera y en una colección particular pues había una obra que ahora se ha demostrado, gracias al estudio de Miguel Ángel Marcos y a la labor de los restauradores, que la firma era apócrifa con la Roldana, y nos ha explicado muy bien Alonso de la Sierra, que como en el 18 ya se están refiriendo a ella como la Roldana, cuando ella no firma la Roldana, y pertenecía al doctoral Juan Antonio de la Riva, que era un riojano que había nacido en 1752 y murió en Murcia en 1834. En aquel momento yo lo que hice fue pues intentar localizar dónde estaba, desde cuándo se sabía que esta obra había estado en Murcia, y es cierto que está en Murcia desde el siglo XVIII, que el doctor Riva para los murcianos era una persona muy poderosa, que escribió sobre la Virgen de la Fuensanta, incluso dejó una serie de manuscritos sobre arte. El doctoral se la deja a parientes, a sus sobrinos, y figura en el inventario de bienes de 1861 de Manuel de la Riva, valorada en 100 reales, y a principios del siglo XX en 1000 pesetas. Esta es la casa del doctoral. Para que vean un poco la importancia de la figura, la obra se derribó en 1967, poco más o menos, y era una obra que mandó a hacer él, una obra neoclásica, se sabe el arquitecto y todo, a finales del siglo XVIII, pero fíjense en qué marco se sitúa. Esta es la fachada de la catedral. Cuando se hace la fachada de la catedral existía una plaza muy pequeña, y entonces se construye una plaza mucho mayor para darle visibilidad a esa gran fachada. Se hace el nuevo palacio episcopal en el siglo XVIII, y el doctoral
se haría su casa aquí, donde hoy está la obra de Moneo, que pertenece al ayuntamiento. Y aquí vivían era la casa de los corregidores, era el concejo. O sea, que era el corazón político de la ciudad, y con eso les digo lo importante que era, confrontando con la fachada de Jaime Bor de la Catedral de Murcia. Claro, ¿qué se sabía entonces? Pues tampoco mucho, ¿no? Y gracias a esta exposición se ha avanzado muchísimo en el conocimiento de esta obra, ¿no? Y pues se sabía la fecha de nacimiento y muerta, y otra serie de estudios, pero sobre todo lo que se disponía en un momento en que no había ni internet, ¿no? Pues era que se había casado con Luis Antonio de los Arcos en el 71, que tenía 19 años, la oposición en contra de la voluntad de su padre, pues todo lo que se comentaba de que, claro, el padre dejaba de tenerla a ella como escultora en su taller, lo que se suponía. También habrá que ver la parte económica, se había muerto la madre y lo que era la legítima, o sea que muchas veces no solamente puede ser un tema de trabajo, que lo sería, ¿no? Pero que a lo mejor habría que pensar en otra serie de razones, y que además el padre también tampoco estaba muy convencido de que se casaran algunas de sus otras hermanas, ¿no? También se opuso. Y sabíamos que, bueno, se ha demostrado ahora que era una inscripción apócrifa, porque claro, entonces casi que era la obra prima, no porque fuera la ópera prima de la Roldana, pero la primera que firmaba, claro, y yo como una inexperta diciendo, esta es la primera que firma, ¿no? Pero gracias a los estudios de ahora, pues se ha demostrado que no. Hoy se sabía lo de los encargos del ayuntamiento, cuando, como ha dicho Lorenzo Alonso, que en el 67 se dice que es una escultora única. Y bueno, hoy se sitúa entre el 89 y 1706. Se piensa también que es lógico que participe Tomás de los Arcos como policromador, su cuñado. Y bueno, o sea, y realmente se tiene mucho más al alcance, pues toda esa serie de documentos, como es cuando lo nombran el escultor, escultora de Carlos II o de Felipe V. Bien, en el caso de Murcia esa obra era desconocida, ¿no? Pero sí se sabía, y en el catálogo de la exposición está esta fotografía, sí se sabía desde fecha temprana que existía otra de Santa Clara, una imagen de vestir que estaba en un monasterio muy importante, un monasterio real, el Real Monasterio de la Encarnación de Clarisas de Mula, que ahora mismo ya no están allí, las Clarisas se han ido a otro convento fuera de Murcia. Y fíjense que ya Vaquero Almansa en 1913 está resaltando su presencia entre el catálogo de profesores de Bellas Artes murcianos, y dice que esta obra del 92 está firmada y que la hizo Ruiz, bueno, transcribe la firma y la inscripción que contenía, donde indicaba que era escultora de cámara de Su Majestad. En el fondo, durante mucho tiempo, y nos lo ha demostrado bien la conferencia anterior y todo el catálogo, si ella nace en el 52 y se muere en 1706, y es muy interesante pues este diseño de portada, porque aparece la A todavía cubierta, ¿no? Todavía nos queda algo por descubrir de ella. Pero realmente es que si nace del 52, no se oye, si nace del 52, es que yo hablo muy bajo, pero dicen, si nace del 52, si en los 70 ya está trabajando, o en el 71 se casa, si en el 87 están diciendo que es única, pero ya va a ser del 92 a 1706 cuando realmente alcanza su relevancia. Y todavía ahora siempre se ha quedado como postergada y postergada, como nos han demostrado muy bien antes, porque esculpir en piedra era importante, tallar en madera también, y mira Luis Vasallo aquí que lo sabe bien, ¿no? Pero modelar en barro era como de segunda fila. De manera que siempre estaba ese comentario, que hasta los que la apreciaban consideraban, que es una idea que voy a repetir, en el fondo esculpir no era adecuado al sexo débil. ¿Por qué? Porque significaba un esfuerzo físico,
que no era adecuada a la mujer y que, a fin de cuentas, no era decoroso para ella. De manera, no hacer un modelo, porque hacer un modelo es la norma, sino modelar, que modelar es una cosa con las manos, que bueno, que tiene como esa connotación más femenina. También les quería hablar un poco de escultor versus escultora, porque preparando, y he aprendido mucho para preparar esta, no sé por qué sale en negro, no debía salir en negro, pero bueno, preparando esta conferencia, pues también he aprendido mucho, ¿no? Y buscando en el diccionario de la Real Academia, en el siglo XVIII se define escultora, que podría no haberse definido, porque con escultor podrían haber puesto escultor, escultora. Pero sin embargo ponen escultor y debajo escultora y pone la mujer que esculpe, que en pintora, que no lo ponen hasta el XIX, en primer lugar no ponen la mujer, ponen la mujer del pintor, no la mujer que pinta. Pues en este caso ponen la mujer que esculpe. Y a continuación ponen comúnmente se toma por la que está casada con escultor o por las hijas de este. Ese comentario sobre las hijas de este, yo creo que podría ser un reconocimiento a la Roldana o a estas otras mujeres que trabajaban en los talleres y que no conocemos su nombre. Porque está recogiendo lo que había en el imaginario en ese momento sobre lo que sucedía. Y digo lo de las hijas porque siempre que llamemos carpintera, confitera, en femenino a la mujer de, es algo conocido, pero a las hijas no. Y de hecho he buscado en otros términos y no aparecen las hijas de. Luego, en el ámbito de la escultura, posiblemente las escultoras o las que trabajaban en la escultura, porque ojo, que todas no eran escultoras, que también. Sin embargo, bueno, tiene que llegar en el diccionario de la Real Academia de 1822, ya pone la mujer que esculpe, sigue costando escultora, pero desaparece la mención a las hijas. Comúnmente se toma por la que está casada con escultor. Y yo creo que ahí hay una realidad que está cambiando. Solamente en 1884 ya ponen escultor, escultora, persona que profesa el arte de la escultura. Y ya no, ni mujer, ni hija, ni nada. Y eso está reflejando una realidad. Porque en el fondo es un poco esa actitud ante la mujer que según Plinio, según otra serie de escritores antiguos, y como se recoge insistentemente en la teoría del arte, el origen de la pintura está en la hija la hija de un alfarero de Corinto, que sabiendo que su amado se iba a marchar al día siguiente a la guerra, vio el perfil de su rostro reflejado en la pared y cogió una brasa y eh, hizo la silueta de ese perfil de su rostro. Ahí se considerará que está el origen de la pintura y dirán, ¿y por qué no de la escultura? Bueno, pues su padre, Butades, que era alfarero, aquí ven el horno, modeló con arcilla el retrato, pero aunque no hubiera sido así, el origen de la pintura, el dibujo es la troncalidad común de los pintores y de los escultores, porque ambos tienen que saber dibujar. Entonces, si está en el inicio, evidentemente que luego se dice cuando en toda la querella que es superior si la pintura o la escultura, y dicen los escultores que Dios creó a Adán y fue primero, los pintores luego dicen, no, pero es que Dios separó las luces de las sombras antes y por tanto la pintura es antes que la escultura, pero bueno, ese es un debate grande. Pero es curioso que lo que les decía, que hasta 1925 no pone pintor, pintora. O sea, está así, va por delante siempre la escultura. Persona que profesa o ejercita el arte de la pintura, pero sigue siendo la mujer del pintor, que ya en el caso de la escultura nos la han quitado. Y pensando sobre esta conferencia, y no me había dado cuenta, la verdad. Y buscando representaciones de la alegoría de la pintura y de la alegoría de la escultura, por ejemplo, esta de Guercino, que están juntas, casi nunca está la escultura
esculpiendo. En cambio, la pintura está con el pincel y puede estar pintando. Es verdad que la excepción confirma la regla, pero fíjense aquí que la alegoría de la pintura está con el pincel, está con la paleta, está trabajando, aunque está mirando esa escultura que sostiene la alegoría de la escultura, que es una mujer también, pero ella no está trabajando la escultura. Y si ven otra, perdón, ay, perdón, como Veronés, y la alegoría de la escultura, bueno, algunas veces están trabajando, pues esos genios de la escultura, esos niños pueden estar trabajando, en este caso sosteniendo, pueden tener algún instrumento de trabajo. Es verdad que aparece alguna, trabajando en el 18, pero bueno, no deja de ser, no deja de reflejar pues ese imaginario o esa actitud que hay ante lo que es propio de la mujer y lo que no es adecuado a la mujer. Y lo propio de la mujer son las artes textiles, ¿eh? El supuesto a Velázquez, más allá de la importancia de esta obra, lo que nos está reflejando es un poco que la mujer trabaja de puertas para adentro, que las artes textiles son las de la mujer, sea, bueno, que aquella que se aparta y es orgullosa va a ser, Aracne va a ser castigada y convertida en araña, pero bueno, aquí la rueca y el uso son las armas de virtud. Y además no solamente lo dicen los libros del 16, del 17, lo siguen repitiendo. La mujer es de puertas para adentro. Y en eso les repito porque en la escultura trabaja, pero Luisa Roldán no se la lleva a su padre a Jaén, se lleva a su sobrino. O sea, una Luisa Roldán que llegó muy lejos, ella no se va a un taller de escultura a trabajar con los hombres, ella trabaja en su casa, con su marido, con su cuñado, pero no fuera de su casa, que también es una realidad que hay que entender, ¿no? Y bueno, el tema de la mujer cosiendo, esta obra de Luisa Roldán con el policromador Tomás de los Arcos, su cuñado, pues un poco está reflejando lo que es el rol que debe tener la mujer. Es cierto que hay otras profesiones que, como refleja Murillo, Velázquez en Santa Rufina, la Santa Justa Rufina, pues fueron alfareras, bien. Pero también como coleccionista, no como persona que encarga un retablo o que encarga unas obras a un escultor, que puede suceder, porque se ha podido quedar viuda, porque ha podido tener un interés, eso es otra historia. Pero fíjese, por ejemplo, y aunque no sea el panorama español, Daniel Mittens en ese retrato de un gran coleccionista como es Thomas Howard, está el conde de Arundel señalando su colección de escultura y la mujer en la galería de pintura, que no es el único caso, porque también hay excepciones que confirman la regla, como la colección de escultura de Cristina de Suecia. Parte de esa colección la vemos en el Prado, puesto que llegó a España esa colección de escultura antigua en la época de Felipe V. Y también otro tema relacionado con la mujer que trabaja la escultura es si obtiene o no la maestría, porque ese es otro capítulo difícil de saber. La obtención de la maestría, ¿cómo se hace? Es que en España no es igual en todas las ciudades ni en todos los reinos. Depende del lugar y de la pertenencia o no a gremios. Claro, los escultores y los pintores defienden que es un arte liberal y no mecánico. Y claro, si defienden que es un arte liberal, pues no tendrían que sujetarse a los gremios. Pero al final hay gremios muy potentes que, que obligan a que incluso el escultor que llegue de fuera o el pintor que llegue de fuera se examine para ejercer allí, por lo menos que pague. Porque hay veces que no, si presenta su carta de examen o si presenta un poco su acreditación. Depende, porque hay lugares en los que se examinaban y otros no. Depende también de las disposiciones del rey, de las ordenanzas y acuerdos municipales, porque puede ser que no haya gremio, pero que haya un acuerdo entre los dos pintores que trabajan, que no dejen trabajar a nadie más y no pasan por su supervisión. Hay una realidad compleja y puntual que depende de la época y de cada caso. Y luego de las ordenanzas de los gremios y las cofradías y de las costumbres, desde tiempo inmemorial. El marco académico es lo que llega con todos los cambios. Claro, hay lugares donde el maestro consigue su título sin examen. Y está claro lo que dicen los documentos. Les he puesto el caso de
la carta de aprendizaje de José López con Francisco Salzillo el 9 de agosto de 1756 y lo he recortado aquí, pero aquí lo pone, que en los referidos 6 años el dicho don Francisco Salzillo ha de dar hábil y suficiente al expresado José López en la expresada facultad de escultor, y si no lo estuviere, ha de ser de su obligación el ponerlo con otro artífice de la misma facultad, permaneciendo con éste hasta tanto que esté práctico y hábil en ella, corriendo sus gastos y asistencia por parte de Francisco Salzillo. Es decir, que hay sitios donde no hay gremios y no hay exámenes, sino que el maestro, sí, las costumbres, si son 2 maestros con los que se tienen que formar, 2 maestros. Si es uno, porque es el padre, es uno. Pero cuando cumple el tiempo estipulado, como pueden ser los 6 años que está contratando ante notario, si él lo ve capaz, pues le da y le otorga el título. Y eso sucedía, eso lo debemos tener presente. ¿Qué pasa con las mujeres? Que ellas no formalizan el examen, y tampoco ellas suscriben. Luisa Roldán, no tenemos ninguna carta de aprendizaje que ella le enseñe a nadie. Aprenderían en el taller, aprenderían en el obrador, ahora utilizamos más la palabra orador. Hay un reconocimiento a su capacidad que no tiene que ser jurídica, porque de puertas adentro cada uno hace lo que quiere. Y no tiene por qué obtener un título. Y hay pintoras por afición. Y escultoras por afición les diría que en el 16, 17 y 18 hay pocas. Yo creo que trabajan más por necesidad, porque les gustan, porque tienen facilidad. Y luego depende de la dinámica de funcionamiento propia del obrador familiar, que es donde se forman. En casos de las compañías de trabajo, se ha hablado antes, entre 2 maestros, uno gestiona, trata y cobra, y el otro trabaja y dirige. Entonces, es que él ha dicho, debe ser su manager, entonces ha dicho antes, lo ha definido muy bien, mucho mejor de lo que yo aquí tenía, ¿no? Su marido trabaja, pero yo he visto algunas compañías de trabajo y hay que se supone que es el mejor formado, es el que hace todos los negocios. Y el otro, me recuerdo ahora uno que eran 2 hermanos y el otro es el que estaba a pie de obra. Con la ilustración, bueno, y hay una línea, yo pensando para esta conferencia, hay una línea historiográfica del retorno gremial que analiza los aspectos económicos y de reducción de costes en transacciones. Claro, la mano de obra femenina es que no cuesta nada, o sea, está dentro del obrador. Y con la Ilustración y la llegada de las academias y las reales sociedades de amigos del país, puso fin a los excesos de los gremios, porque en algunos casos fueron verdaderos desmanes. Pero fíjense que las reales cédulas que llegan y que permiten trabajar a las mujeres, como la de 1779, miren lo que dicen. Con ningún pretexto se impida ni embarace por los gremios de estos reinos u otras personas la enseñanza a mujeres y niñas de todas aquellas labores que son propias de su sexo. O sea que en el fondo estamos diciendo que llegan los cambios, pero cambios poco, eso en 1739. Claro, había otros lugares donde sí había examen. Y ojo, porque hay veces que, por ejemplo, si es un gremio de carpinteros y llega un escultor, nunca el carpintero puede examinar al escultor ni al ensamblador. Siempre que el de más puede examinar al de menos, pero el de menos no puede examinar al de más. Un dorador no puede examinar a un pintor, pero un pintor se puede examinar a un dorador. Entonces, por ejemplo, y también muchas veces las cartas de examen que tenemos no son muy extensas en decir de qué se examina. Sí, una parte teórica, preguntas y repreguntas, entonces no sabemos bien en qué consistió, algunas veces sobre las ordenanzas, o sea, en el caso de los gremios, y también de qué se examina, y es muy interesante el examen de Martínez Montañés, porque nos refleja que es tanto ensamblador como escultor, que hace en arquitectura, que por un lado hace una figura desnuda y otra vestida, pero por otro hace en la presencia de ellos planta y montea de un tabernáculo y su ensamblaje. El que las ordenanzas estipulen algo no quiere decir nada, porque yo he llegado a ver que la ordenanza dice, por ejemplo, en el caso de la arquitectura, que haga una escalera de doble vuelta y un arco, y luego que hay un pleito y el pregonero le piden testimonio y dice, yo llevo 20 años y jamás he visto hacer una escalera.
sí, no se iban a gastar el dinero. Posiblemente el maestro anterior diría, no, no, que lo sabe hacer muy bien. Entonces, que luego también, aunque lo diga la ordenanza, otra cosa es que se cumpla. Y le dice que aunque no tenga que ver tanto, pero en el tema del examen, claro, no en todos los lugares podían examinar y hay veces que si hay dos, si por ejemplo, pues me acuerdo en Lorca, que algunas veces en Murcia decían que no los examinen en Lorca porque es que todo el mundo aprueba, ¿no? Entonces, el que no se acepten y que se vuelvan a examinar aquí. Entonces, claro, ¿dónde tiene validez ese título? Depende de lo que esté legislado, ¿no? Pero algunas veces algún ayuntamiento que hacía alguna alusión así. Pero claro, fíjese, por ejemplo, este que tiene lugar en Lorca y que es muy mayor, porque claro, ahora pensamos que muchas veces se quedaban como oficiales porque no tenían dinero para pagar lo que significaba las tasas de un examen. Entonces, claro, si le dan la carta de examen, tendrá que saber que era de Orce, si se va luego a su reino, al reino de Granada, que era él. Entonces, pues algunas veces en esta carta de examen dice que era un hombre de buen cuerpo, picado el rostro de viruelas, ojos pardos, pelo castaño, entrecano, con un bulto pequeño, de manera que, y de 57 años. Llegar a la maestra de 57 años. ¿No? Buah. ¿Cuáles eran los requisitos de acceso? Pues haber pasado todos los años estipulados como aprendiz y oficial, que en el caso de las mujeres, sí es que como no se examinaban, pero en el fondo los cumplían, porque estaban en casa de los padres, de los hermanos. Bueno, hacer justificación de vida, fama y costumbres, la importancia de los testimonios y de la oralidad, ser hijos de cristianos viejos, limpios de toda mala raza, y no castigados por la Inquisición u otro tribunal, pagar las tasas del examen, y aquí les voy a llamar la atención sobre hablar en femenino, a veces la reducción del oficial, o sea, se le reducía la tasa de pago para hacer el examen al oficial que se casase con una viuda o la hija del maestro del mismo oficio, que en el fondo, bueno, si aún era una viuda en edad de procrear, pero los temas de la endogamia los entendemos mucho más por todas estas razones. Es verdad que hay restricciones para ejercer a judíos, moros, gitanos, esclavos, libertos, oficios viles. Puede haber una mención expresa a todos ellos, pero no suele haber mención a la exclusión de las mujeres, porque es que ni se pensaba que podía suceder, ¿no? ¿Qué pasa con la mujer y la práctica de la escultura en el barroco? Pues que es una historia muy complicada, con datos escasos, confusos y dispersos, porque podemos encontrar un legajo que hable de los esclavos, podemos encontrar un legajo que hable de un tema concreto que estamos estudiando, pero de la mujer y la práctica de la escultura, difícil. Porque los datos, lo que digo, escasos, confusos y dispersos. La posición de la mujer dependería de la situación hereditaria respecto al padre o al hermano y de la matrimonial, al marido. La mujer tiene capacidad para contratar en su propio nombre. Lo he consultado con historiadores del derecho, ¿no? Si cuenta con la autorización marital, no para ocupar puestos en la corporación, si no es maestro, ¿cómo va a ser veedora o no va a ocupar ningún puesto? Eso está claro que no. Es una excepción en el caso de que sea escultora del rey. Y me parece muy bien que sea el título de la exposición escultora real, porque se significa en lo que ha sido verdaderamente excepcional. El trabajo en la escultura no se consideraba adecuado al sexo débil, porque era una actividad físicamente exigente y poco decorosa. Por eso el barro, pues de alguna forma, siempre decían, pero el barro es que lo trabaja muy bien y es de pequeñas dimensiones. Bien. Situaciones excepcionales, la viudedad. El derecho a mantener la actividad del esposo difunto, sacar adelante la familia y la hacienda. Yo he visto, por ejemplo, en las cuentas de la fachada de la catedral, nada más he visto una mujer, pero no es que fuera mujer, es que era viuda del carpintero que seguía proporcionando el material y las piezas que se hacían en el taller, pero no porque no sabemos si ella ha trabajado o no, que esa es la segunda parte. Y en caso de, bueno, enfermedad, imposibilidad, ancianidad, ceguera, es que la gente mayor, pensemos en el pasado. Claro, desde el taller del padre al del marido. Es que el trabajo de las mujeres en el taller, en el obrador familiar, ¿cuál es? De todo, es que ya se ayudaban, porque, no quiero decir limpiaba, porque tampoco quiero, digo, me van a echar si ahora les digo lo que hacían las mujeres, ¿no? Pero atender y ayudar a educar a aprendices y oficiales que vivían en la casa. Lo dice también Luque. O sea, es que entran muy pequeños y ellos tienen que atenderlo. Y la voz femenina posiblemente les daría aliento frente a algunos escultores y algunos maestros que podrían ser exigirles demasiado.
Colaborar, pues es que yo pensaba, ¿qué les puedo poner aquí colaborar? Pues comprar, asesorar sobre telas en las imágenes vestideras. En Murcia se llaman también de banadera. Disponer los vestidos en los maniquíes, las plantillas para estampar. Es que podrían hacer muchas cosas. En temas de joyas, en temas de platería. Y luego ya, dependiendo de su capacidad, trabajar en la práctica de la escultura en cuanto llevaba el proceso de ejecución según su habilidad y las necesidades en el taller. Modelar, encarnar, dar policromía y acaso esculpir. Bueno, también harían de modelo. En el caso, les he traído este dibujo que precioso, de Durero, de su mujer. Y en el caso el caso español, o sea, no podemos comparar muchas veces unos países con otros, pero en el caso de Durero consta que su mujer y su madre vendían en las ferias sus grabados. Bueno, eso sería inconcebible en el caso español, ¿no? Pero que es verdad que las mujeres podían tener la actividad de los maridos, claro. Y es lo que se dice en esta exposición, lo ha dicho también que me ha antecedido en el uso de la palabra, la sensibilidad de las mujeres es distinta en todo. He querido ponerle, también Nicolás de Bussy está en esta exposición, pero él fue escultor de Carlos II y también lo fue Luisa Roldán. Entonces, el San Miguel, si he querido poner solamente el, el, el demonio, y en este caso, a cómo pone Nicolás de Bussy la insignia de la cruz, hay una cruz coronando en una obra que está en Orihuela, en Alicante, que es más o menos de la misma época, esta es del 92 y esta de hacia 1694, 95, que esa, por aparte que la maldad como la mujer, pero luego es curioso, por ejemplo, que en una de las notas que introduce Nicolás de Bussy en una de sus esculturas es un poco una oración por su alma. Y entonces pide por su familia, pide y por su esclava, para que se bautice. Algo, ¿sabes? Que en el fondo, bueno. Claro, y decimos, bueno, es que la mujer, el otro día con Ramón, hablando de las esculturas, claro, que con los castellanos, pero es que la mujer, ¿cómo iba a conocer el cuerpo del varón, la anatomía? ¿Por los tratados? ¿Por los dibujos que tuviese su padre? ¿Por los modelos que tuviese su padre? Pero ella no iba a dibujar del natural un dibujo de academia. Eh, o sea, habría sido, bueno, oye, una cosa que la dejan trabajar y otra cosa es que se hubiese puesto a copiar, que el padre sí está documentado que en la Academia de Murillo él sí asiste cuando hace el dibujo del natural, ¿no? Con los modelos. Entonces, claro, al final el cuerpo no es que no conozca la anatomía, pero no tiene la fuerza bueno, que me corrija también los que son más expertos, ¿no? De más gestas. En cambio, en los temas femeninos, pero tampoco tenemos que hacer esa diferenciación o esos temas del ámbito familiar. Es cierto que evidentemente ella que ha dado de mamar a sus hijos, que está con sus hijos, pero bueno, también refleja muy bien a San José jugando con el niño. Pero fíjense, por ejemplo, Francisco Salcillo. Francisco Salcillo, esta es una obra del 55. Él se casa con más de 40 años. Y no se oye. Que perdón, como me han dicho no se oía. Lo siento de verdad. Mejor. Fíjense, he puesto la educación de la Virgen. En el caso de Salcillo también hay que pensar que lo que pasa es que muchas veces no conocemos toda la historia de la escultura en cada momento y en cada escultor, porque no sabemos su biografía. Pero, por ejemplo, en el caso de Salcillo, en estos momentos, él no representa igual a los niños cuando no hay niños en su entorno familiar, cuando solamente están todas sus hermanas, su madre, sus hermanos, a cuando él ya tiene más de 40 años. O, por ejemplo, en este caso del 55, este niño que va con la Dolorosa llorando, que se le han muerto sus hijos. O la Roldana, que se le han muerto hijos también. O sea, que luego tampoco podemos decir, es que lo sentimental lo refleja la mujer y lo que no es sentimental el hombre. Bueno, hijas pues hijas de Pedro Roldán, ¿m? Eh, hijas de Pedro de Mena, Andrea y Claudia de Mena, que en el caso entran como religiosas cistercienses en Santa Ana de Málaga. Luego tampoco tienen que dar cuentas a nadie dentro, de puertas para dentro del convento. Pero no todas las hijas de escultores se formaron como escultoras, porque por ejemplo, François Dupart, que era hija de
Antonio Dupar, que era un gran escultor, que está trabajando en el sureste y nace en Murcia, lo que, por lo que alcanza renombre en el 18 es como pintora, además una pintora importante. Y quería hacer una mención a las esclavas, porque no sabemos nada de ellas. Pero es posible que tuvieran también, fueran modelos, bueno, y tenían también otra serie eh, de funciones en el taller. Pero no lo sabemos. Posiblemente ellas, por supuesto, ayudaban a las mujeres en la casa, a las esposas, a los hijos. Eh, pero les he puesto el caso de Nicolás Salcillo, que vende una esclava con una hija de 8 meses, que la describe, como describían en el caso de la carta de Samet, pero también Luisa Roldán tiene esclava. Y también la vende embarazada, Luis Antonio Luis Antonio de los Arcos vende, como en el caso de Nicolás Salcillo, que la compra y la vende embarazada. Bueno, ¿cómo tenemos certeza de la autoría? Pues por la firma, por documentos de pago, por notas ocultas, para memoria de los tiempos venideros, como dicen en una ocasión. Claro, las notas ocultas son de todo tipo, son personales, son de propaganda del taller, son de conflictos en el taller. Yo en un caso, esa no la he visto, pero se publicó, eh, que decía, empecé esta obra, era un retablo, empecé esta obra con este prior y la acabé con este otro que era el hombre más mísero del mundo, que me hizo perder muchos reales. Entonces ahí también se desahoga porque sabe que en otro sitio no lo va a poder decir, ¿no? Entonces, claro, hay que distinguir. Y estaba pensando, tampoco lo tengo claro, ¿no? Nosotros sabemos que son obras de Luisa Roldán. eh, Ella dice que es maestra, que es escultora, pero lo dice en notas interiores. Cuando empieza a firmar, es en el 92. Cuando empieza a ponerlo fuera, no dentro y escondido. No estoy segura porque yo no soy experta en la Roldana. Pero pensando es posible que sea cuando ella tiene el respaldo del rey. ¿Quién le va a decir? Otra cosa es que trabaja así. Porque lo jurídico, o sea, el reconocimiento es el reconocimiento, ¿no? Entonces, bueno, y fuentes coetáneas. Es verdad que ahora también hay otras fuentes, pues también el hecho de las restauraciones y verlas al microscopio, y las nuevas tecnologías, también poder medirlas, las proporciones de las figuras, hay muchas cosas. Pero seguro, pues una inscripción, no voy a enterar porque esta inscripción que Amador, habla Amador, es muy interesante todo lo que dice, porque claro, en el pie más visible está escultura de cámara Luisa Roldán, que aquí lo ven, en el pie del Arcángel San Miguel, que es el que está en las colecciones reales, y el que está detrás pone el nombre del marido, el nombre del cuñado, como que hace la policromía, en el calzado derecho, en la suela además. Pero luego hay una inscripción que no la ha puesto también ella. Aquí hay como un reconocimiento. Yo creo que las mujeres allí eran más sensibles a que todos colaboraran y todos debían firmar, ¿no? Bueno, las hijas, pues en otro caso, la otra hija de, de, de Pedro Roldán, María Josefa Roldán, que estaba casada con Matías Brunén, que claro, es que los maridos dan el paraguas que las protege. Pero es que en este caso hay un pago a ella con su nombre, que eso también o por eso pocos documentos que declaran que lo han hecho, pagos, pero son muy escasos. En el caso de otra hija de Roldán, en este caso en la policromía, Francisca Roldán, con José Felipe Duque de Cornejo y madre de otro escultor, ¿no? La Virgen de los Dolores de Carmona. Documentos que lo declaran, notas en el interior, que ya esto como se ha hablado, otras notas, en este caso está muy bien expuesta porque vemos la parte donde aprovechan cualquier cosa. Eso es cosa de mujer. O sea, que aunque esté aquí puesto vamos a aprovechar aquí puesto y no dice nada, ¿no? Yo creo que un hombre dejaría una nota más clara. Aquí ella pues escribe y que ha participado en compañía de segundo. En la parte posterior también, lo que siempre se ha dicho, está muy bien montada porque estamos viendo también un poco esos dibujos a mano alzada de la boca
y del perfil. Y esta que yo creo que tiene otro sentido, y creo que tiene otro sentido porque está impresa. Entonces, claro, el que la hace no puede ser en otro caso, una nota escondida. Resulta que hay un libro de hechuras, un libro de cuenta y razón. Ayer se lo decía a, a- a- al comisario, a Miguel Ángel Marcos, y él lo sabía, porque es que él lo sabe, ¿verdad? Que ha leído todo lo que se ha escrito sobre escultura, ¿no? Pero hay un libro de hechuras de Roque López, el discípulo de Salcillo, y de repente en una obra que es segura suya se encuentra una nota dentro y firmada también dentro, donde no se ve, que dice que la ha hecho uno que es su discípulo. Y, claro, es que estaría trabajando en el taller, vamos, no sabemos, habrá que estudiarlo. En este caso, es que es una nota impresa. Es una nota que también, algo muy importante, el interior de la cabeza de San Germán, aunque firmen los tres, eh, también está, es que los que la han encargado eh, quieren que conste que lo ha hecho él, porque las notas son de todo tipo. Esta cédula encontrada en el interior de la escultura de la Dolorosa, en el Centro de Restauración de la región de Murcia, cuando estaban restaurando la Dolorosa, en la que posiblemente trabajase Luisa Roldán, porque, ay, perdón, Luisa Roldán, Inés Salcillo, ya quiero que todo lo haga Luisa Roldán, ¿no? Pues no pone que la hizo Salcillo, pero si es que le daba a Francisco Salcillo, si todo el mundo lo conocía. Pues se hizo esta imagen de los Dolores en el mes de febrero del año 1742 y la pagó. ¿Quién la pagó? El señor don José Rodríguez, y se colocó en su capilla, en la capilla de ese señor, en la parroquial de Santa Catalina, siendo cura el señor don Juan Rojo, pero ni pone el nombre del escultor. Y otros decimos, bueno, vamos a basarnos en los documentos, pero es que hay documentos que están llevando a confusión. Y lo digo porque también en la voluntad de reivindicar el peso de la mujer podemos llevar a pensar darle nombre a quien no trabajó. Por ejemplo, del Archivo General de Simancas es el Catarzo de la Ensenada, el libro de vecindario de 1761. Y aquí de Murcia. Escultores, nota. Y en primer lugar figura una viuda de escultor. No quiere decir que ella trabajase, a lo mejor sí, y a lo mejor no. Pero con la voluntad de encontrar y reivindicar nombre, podemos cometer errores. No lo sabemos del todo. Que sí es cierto, o sea, personas que las conocieron directamente o alguien de su entorno que lo manifiesta. Eh, Palomino, es que lo dice claramente que la vio. Y luego dice que fue a ver a su marido cuando se murió y estuvo hablando, ¿qué sabe? O por ejemplo Luis Santiago Vado en la vida que quedó manuscrita, que le sirvió de base a Ceán, de Salcillo, que dice claramente, de Inés Salcillo, juntaba a las habilidades propias de su sexo, ojo, habilidades propias de su sexo, que no era esculpir la gran escultura, no quiero decir yo grande, porque fuera grande tamaño, no solo la de dorar, dibujar y modelar, sino también de encarnar las estatuas que ejecutaba su hermano don Francisco. Bueno, Inés, ya como final, es hija de Nicolás Salcillo, que es un escultor napolitano que se instala en Murcia a finales del siglo XVII y que se muere en 1727. Se casa con una persona acomodada, pero fíjense, una persona acomodada que tiene una buena dote, sabe el Alcaraz, pero no sabe escribir. ¿M? Y alguna de las hijas tampoco, Inés sí. Y que hay un momento, por ejemplo, en 1604, que en una petición que hace al concejo para que lo eximan de las cargas concejiles, dice que es el único escultor que hay en la ciudad. Bueno, tiene 3 hijos, Francisco, José y Patricio. Los 3 trabajan en el taller. Francisco es escultor y se pone al frente cuando el padre se muere, que tiene 20 años. Y José eh, mm, nace en el 10, se lleva 3 años y es maestro escultor. Cuando desde el Palacio Real piden a toda España que les den nombres de escultores que son buenos para que trabajan en el Palacio Real, dan el nombre de Francisco Salcillo, de su hermano José, que no está en ningún sitio, y de Jaime Bor, que es el que está trabajando como arquitecto, escultor y cantero en la fachada de la catedral. Y sin embargo, José no está en ningún sitio, que es un poco como Luisa Roldán, pero Luisa Roldán está más que José Salcillo, lo que pasa es que se muere pronto. Y tiene 4 hijas, bueno, hay una que nace en el 4, son mayor que Salcillo, pero las demás son menores,
Claro, es que llega Salcillo, con 20 años se tiene que ocupar de todo, de 7 hijos, de su madre y sacar adelante. Y claro, pasa de ser un taller eh, eh, en la familia a un taller familiar, porque lo que hace es va distribuyendo el trabajo en función de lo que va saliendo, ¿no? Eh, Hay un punto de inflexión, pero fíjense esto, y es lo único que le voy a comentar. Inés trabaja poco tiempo allí porque se casa no con un escultor, sino que se casa con un procurador. Entonces, posiblemente no hubiese sido adecuado que trabajara alguna vez, le podrías ayudar, pero lo lógico, ya tiene hijos y es otra historia. Pero fíjense en el testamento de la madre que se hace en el mes antes de que muera José, José de Salcillo, que ese maestro escultor, la madre y los hermanos declaran que Francisco, de su industria y trabajo de escultura, proporcionó lo que necesitaron para su manutención y mayor decencia, con lo ganado de su trabajo y de los demás, sin que los demás de sus hermanos hayan gastado ni suplido maravedís algunos por no hallarse con empleo ni otro medio para adquirir. Sí, ¿qué quiere decir? Es el cabeza de familia. Es el que en un gran taller de arquitectura ahora podrá trabajar 80 arquitectos, pero el que firma es Foster o un gran escultor. Bueno, una muerte repentina, lo que se les he dicho del procurador, los comentarios siempre desean que viene de Vado y por tanto es un conocimiento directo, habla de que le ayudaban sus hermanos a Francisco, don José y don Patricio, que Patricio era sacerdote y que realmente él trabajaba en la pintura. También es verdad que no todos los talleres sean iguales, porque ustedes saben que Pedro Roldán pues tenía a Valder Leal y a otros trabajando, o que Martín Montañés tenía a Pacheco. Pero en el caso de... Es que Nicolás Salcillo acababa las esculturas en la parte del color y Francisco también, aparte que él aprendió con un pintor. Y dice, primero destaca a los hombres y después dice, desempeñaba también esta operación con acierto, con acierto, su hermana doña Inés, que tenía igualmente la habilidad de dibujar y modelar con gusto e inteligencia. Bueno, solo una mención, que claro, del pasado y el presente también hay conexiones, ¿no? Diana Larrea es eh, eh, una artista contemporánea que hizo que lo que hace sobre todo es recuperar los nombres de pintoras, de escultoras, de artistas. Hizo una exposición en un convento de clausura que es sala de exposiciones ahora, y en la parte del coro bajo, que era su zona de clausura, pues se la dedicó a Inés Salcillo y la denominó el Atelier Creativo de Inés Salcillo. Entonces, claro, muchas veces también es interesante que nosotros intentemos comparar cómo las artistas de hoy ven a las artistas o reivindican a las artistas del pasado. En este caso ella pues eligió una obra que podría haber participado con más seguridad Inés Salcillo por la cronología que era segura y entonces pues le rindió homenaje. Bueno, con esto ya acabo. La colaboración de las mujeres en los obradores de escultura de padres, hermanos y esposos fue esencial en la Edad Moderna hispánica, manteniéndose casi siempre como participación anónima. La práctica artística femenina, con intervención en la talla, modelado, acabado pictórico, también el bronce, no he querido insistir, pero cuando Luisa Roldán le escribe a Felipe V para que no le vuelva a nombrar, la vuelva a nombrar escultora, dice, no, pero yo también sé trabajar la piedra, el bronce, o sea, otros materiales, no otra cosa que sepa, bueno, pero bueno, la práctica artística femenina fue una realidad en el ámbito familiar, pero no siempre ocurrió y con frecuencia es difícil de probar. Lo que sí está claro es que el caso de Luisa Roldán es excepcional como pionera en el reconocimiento como escultora por su capacidad y por su designación como escultora real. Muchísimas gracias.